Aguardaremos que se vayan conectando. Continuando, estamos viendo la audiencia, eh, preparación para el juicio inmediato, en el cual decíamos de que se van a ir saneando todas las incidentes, excepciones, observaciones o exclusiones que se planteen sobre las pruebas, ¿no? Todo esto y obviamente la presentación de la acusación que puede ser saneada si es que, digamos, corresponde en máximo de 24 horas o si es, digamos, algunos aspectos podrán ser subsanados en la misma audiencia y notificadas las partes en la misma. Y la misma resolución podrá, en las cuestiones planteadas, de solución sobre las cuestiones planteadas, y el juez de instrucción dictará auto de apertura de juicio disponiendo la remisión de la acusación pública y particular ante el juez de sentencia, ¿no? Que a diferencia del juicio oral, ordinario, ¿no? Que va a ir ante el tribunal de sentencia, esto se va ante el juez de sentencia, ¿no? Los delitos en flagrancia. El artículo 393, Quinquer, nos habla sobre el juicio inmediato, ¿no? Este obviamente es bastante, se van acortando, como podemos observar, los plazos, es muy rápido todo lo que ocurre y esto va buscando de que al ser un delito en flagrancia no hay mucha investigación, casi se tiene todo probado para que se pueda ir a un juicio, ¿no? Radicada la causa, el juez de sentencia señalará día y hora de audiencia de sustanciación del juicio, que se realizará en un plazo no mayor a 5 días. El día y hora de la audiencia, verificada la presencia de las partes, el juez concederá la palabra a la fiscalía para que realice la fundamentación de su acusación. Posteriormente la dará a la parte acusadora y por consiguiente después a la defensa. Puede darse también la palabra al acusado y a la víctima para que estos puedan manifestar lo que ellos deseen respecto al hecho, ¿no? El imputado se le va a dar la palabra, sabemos muy bien según las reglas, este podrá prestar su declaración o en el caso abstenerse. Y si se abstiene, esta su decisión no será tomada en contra, ¿no? Ni perjudicará en lo que es el proceso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? No se dará lectura a las acusaciones ni a la acusación particular ni al ofrecimiento de la prueba de la defensa. Abierto el debate, se recibirá la prueba del Ministerio Público, luego la prueba de la acusación particular y finalmente la prueba de la defensa, en el orden en que cada parte considere conveniente para su presentación. Si el imputado decide declarar como parte de la prueba de la defensa, este será tratado de acuerdo a las reglas de declaración del testigo en el juicio oral. Sabemos muy bien que este podrá ser interrogado por las partes. Finalizada la producción de la prueba, cada parte, comenzando por el Ministerio Público, tendrá la oportunidad de realizar su alegato de conclusiones. Es decir, en esta circunstancia, el fiscal podrá afirmar lo que se ha demostrado con las pruebas documentales
testificales, periciales o con las pruebas que se hayan aportado, ¿no? Y va a solicitar, lógicamente, una sanción en el caso que se esté buscando la condena del acusado. Igual lo mismo hará la parte querellante, ¿no? La acusación particular, y posteriormente la defensa también podrá realizar sus alegatos finales en la defensa del acusado, ¿no? Final, producida la prueba, cada parte comenzando por... no. En todo lo demás será aplicable las reglas previstas en el juicio ordinario. Estamos hablando de las reglas del juicio oral, ¿no? Lo único que se va modificando, como estamos pudiendo observar, son los tiempos y los plazos. El artículo 393 nos habla sobre la sentencia. Ya hemos visto qué es la sentencia. En esta circunstancia, por ejemplo, a diferencia del juicio oral, se dice que se debe, en virtud del artículo 393 sexter, la sentencia tendrá que ser dictada en su totalidad en el juicio oral, no pudiendo leerse simplemente la parte solo una parte de la sentencia, ¿no? Debiendo leerse absolutamente todo. ¿Alguna pregunta, por favor? El juicio ordinario, doctor, el normal, esas son las únicas diferencias, los plazos y los tiempos. Sí. Más o menos entonces se asemeja a un abreviado, ¿no? En realidad, no, porque el proceso abreviado, estamos hablando de que el acusado debe de aceptar la comisión del ilícito. Claro, en el tiempo me refiero. En realidad no, tampoco, Marcelita, porque en el proceso abreviado se puede, digamos, se realiza la etapa preparatoria, ¿no? En la cual se va a revisar, no estamos hablando de 45 días. Según el procedimiento puede ser hasta 18 meses, en las circunstancias que la ley lo permite. En estas circunstancias, como son delitos de flagrancia, es inmediato todo, pudiendo el Ministerio Público pedir como máximo 45 días de tiempo para realizar algún trabajo de investigación. Y la defensa también puede pedir 45 días, perdón, para poder producir o buscar su prueba de descargo. En estas circunstancias, los plazos se acortan y obviamente se puede pedir todo, la detención preventiva, toda la misma audiencia. ¿Ya? Doctor, Sí. habló sobre sentencia, se hizo toda la sentencia, dijo, ¿verdad? Pero ¿y cómo sería una sentencia así por parte? ¿Cuándo sería eso? No. En el juicio oral solo dice que se puede leer la parte resolutiva, ¿no? Por el avanzado de la hora, se puede solo leer la parte resolutiva al finalizar el juicio oral, ¿no? En el cual se va a condenar o se va a absolver al acusado, y la lectura completa de la sentencia puede ser, digamos, señalada otro día. Pero en el caso de los delitos de flagrancia en el juicio oral, dice que la sentencia debe ser leída en su integridad, a eso se refiere. ¿Por qué, doctor? Bueno, el legislador ha señalado eso, ¿no? Que en realidad sería, obviamente, como es el principio del proceso, este proceso, de hacerlo lo más rápidamente posible, ¿no? Por eso se hizo un procedimiento inmediato. Si es por el tema tiempo, doctor, por ejemplo, ¿eso depende solamente del juez o es que si es un delito de flagrancia, por ejemplo, la sentencia se va a leer inextensa, dice? Entonces, por tema tiempo, ¿no tomaría más bien mayor tiempo Por o me eso, equivoco?
Lo que le decía a Edwin es la comparación. Él me decía en qué circunstancias se va a leer con posterioridad. Le decía que en el juicio oral, ¿no?, se permite que solo se lea la parte resolutiva de la sentencia y que en otra fecha se va a leer in extenso, mientras en los delitos de procedimiento inmediato para delitos de flagrancia, concluida el juicio oral, ¿no?, concluida la deliberación, debe dictarse la sentencia completa, no pudiendo hacer lo que se hacía en el juicio oral ordinario. Ahora, ¿me dejo entender, Donald? Sí, más claro ya he entendido, gracias. Oh, perfecto. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, por favor? Vamos a ver cómo ha modificado la 007, la ley 1173. Y ya lo tenemos en pantalla. ¿Alguna duda? En la ley 007 va complementando el título quinto del procedimiento, los artículos 393. Si nos damos cuenta, toditos son 393. Lo único que cambia es bis, después ter, quater y sexter. Acá vemos de que la ley 1173 va a complementar un septer, un octer, ¿no?, un noveter, un deciter, un onceter, un duoter, ¿no? En lo que va a ir complementándose a la ley 007, que había modificado el procedimiento en flagrancia, ¿no? Ahora vamos a ver qué más complementa la ley 1173 de lo que es los delitos o el procedimiento inmediato para los delitos en flagrancia. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de continuar? ¿Ninguna duda? Bueno, continuamos. Dice artículo 393, septer, procedencia. Cuando se trata de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra las niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicará el procedimiento previsto en ese título. Entonces, cuando hay violencia contra niños, niñas o contra mujeres, también se puede proceder en lo que son los delitos en el procedimiento inmediato para delitos en flagrancia, ¿no? Artículo 393, octer, prohibición de victimización. Parágrafo primero. La jueza o el juez o fiscal dispondrá que los testimonios o declaraciones que deba prestar la víctima sean realizados por una sola vez y con carácter privado, con el auxilio de familiares o peritos especializados, utilizando medios especiales y tecnológicos apropiados para garantizar que la declaración sea válida en todas las etapas del proceso, en el marco del respeto a las condiciones inherentes al declarante o evitar su revictimización. Estamos hablando de que la víctima sea niña, sea niño o sea adolescente o mujeres. En esas circunstancias, la declaración de estos va a ser conforme a lo establecido en el artículo 393 octer, ¿no?, parágrafo primero, que va a ser reservado en una sola instancia, ¿no?, con la ayuda de sus familiares, peritos o especializados, dependiendo. Normalmente estamos hablando de violencia, violación u otros delitos, obviamente, que son víctimas los menores, adolescentes y las mujeres. Parágrafo segundo.
Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales a la víctima, se concentrará la actividad de los peritos ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente, observando con vigor las reglas especiales de protección, preservando la salud y la intimidad de la víctima y evitar su revictimización. Al acto podrá asistir una persona de confianza de la persona examinada. Por ejemplo, si estamos hablando de una violación, ¿no? Estaríamos hablando de estas circunstancias, de un niño, de una niña o un adolescente, en la cual obviamente se le va a tomar la declaración por personal capacitado, pudiendo ser acompañado por un familiar o una persona de confianza, dice, y en el caso, obviamente, cuando se realizan los exámenes médicos forenses, de la misma manera. El artículo 393 noveter nos habla sobre certificados médicos y recolección de evidencias. Dice, los certificados médicos que acrediten el estado físico de la víctima, niña, niño, adolescente o mujer, que hubieran sufrido una agresión física o sexual, deberán extenderse de forma inmediata y obligatoria por cualquier profesional de la salud perteneciente a instituciones públicas que hubieran efectuado el primer reconocimiento de la víctima, de acuerdo al protocolo único de salud, integrado al formulario único y sin mayor formalidad se constituirá en indicio. Parágrafo segundo. En casos de violencia sexual, el personal del sistema público de salud podrá recolectar evidencia sin necesidad de requerimiento fiscal. Las cuales serán entregadas, inmediatamente a la autoridad competente en marco del protocolo de cadena de custodia, para luego ser entregados al IDIF, que es Instituto de Investigación Forense, o en su caso al ITCUP, que es el Instituto Técnico Científico Policial, creo que es así, la abreviación, ¿no? Pero esa de la policía. Parágrafo tercero, en caso de violencia sexual, especialmente tratándose de circunstancias contempladas en el inciso K del artículo 310 del Código Penal, el personal de salud aplicará normas y protocolos vigentes de atención integral a víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud. Vamos a leer lo que dice el artículo 310 del Código Civil para estar seguros. Dice, artículo 10, que ha sido modificado, dice, agravación. La sanción privativa de libertad será agravada con 5 años si como producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 270 o 271. Estamos hablando de lesiones graves o gravísimas. Si se produciera un grave trauma o daño psicológico en la víctima, si el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Numeral 4, si el autor estuviera encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad. 5. Si en la ejecución del hecho hubiera concurrido 2 o más personas. Numeral 6. Si el autor utiliza armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima. O, numeral 7, si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradación. Numeral 8, si el hecho fuera cometido por personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o de seguridad privada en ocasión de sus funciones. Entonces, en esas circunstancias dice que corresponde realizar los exámenes necesarios en una sola instancia, ¿no? Aun sea, digamos, personal médico
público y estos podrán tomar las muestras necesarias para después entregar a los institutos de investigación forense, IDIF o al ITCU. Artículo 393 de CITER, de solución integral. En cualquier etapa, el procedimiento especial en los casos de violencia física o sexual contra mujeres por delitos con pena igual o superior a 4 años, la víctima en su representante o su representante podrá solicitar a la instancia jurisdiccional el divorcio o desvinculación de la unión libre por ruptura del proyecto de vida en común, con el único efecto de la disolución del vínculo conyugal o de la unión libre de hecho, para que resuelva conforme establece el procedimiento de la Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, el Código de Familias y su procedimiento. En el caso, obviamente, si el agresor es el esposo o el concubino, o puede ser, digamos, el padre, en esas circunstancias se podrá pedir el divorcio de la esposa, ¿no? Asimismo, podrás resolver la asistencia familiar, la guardia y la custodia de los hijos hasta tanto sea planteada y resuelta la jurisdicción correspondiente. Las posteriores modificaciones a la asistencia familiar, guarda o custodia serán tramitadas por la jurisdicción correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia penal se podrá tomar esas decisiones de la asistencia familiar, de la guarda temporal, ¿no? Para, en el caso, precautelar a la víctima o a las víctimas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Respecto a esto que estamos viendo, la modificación de lo que es la ley 1173 en lo que son estos delitos, procedimiento en delitos de flagrancia. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, Sí, Edwin. cuando la víctima necesita algún examen por cuestión de violación, asesinato, alguna situación está, los exámenes que se realizan es en alguna institución particular o puede hacer en cualquier, por decirle clínica, no sé, laboratorio, y si es gratuito. Ya. Dice que la ley dice que cualquier instancia, aun sea particular, se puede realizar el procedimiento, pero no habla de tema costo. Si hablamos de particular, tendrá que cubrirse un costo, y si es, digamos, instancia pública, obviamente como corresponda. Eso el procedimiento no tiene mucho que mencionarse. Lo que dice es de que esa prueba o ese análisis que se haya recolectado a momento de hacerle los estudios a la víctima tendrán valor, porque anteriormente, por ejemplo, el certificado médico forense sí o sí necesitaba ser por el instituto, por el IDIF, y otros no tenían validez. En este caso, para evitar la revictimización, se está viendo o se ha visto, digamos, de darle valor a esos estudios, a esos exámenes. A eso se refiere. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Comentario. Diego, Marcelo. Diego. ¿Están o no están Marcelo y Diego, por favor?
Jacqueline, Sí, Doc, presente. ¿algún comentario? No, Doc, está bien. Erika, No, Doc, está todo claro. Ronald, Oh, no, doctor, está bien, gracias. Paulita, Doc, mm, sí, me quedó claro con lo último que dijo Doc. Edwin, Sí, doctor, lo tengo claro. Gracias, doctor. Delia, Buenas noches, doctor. Todo claro. Muchas gracias. Catherine, Está todo claro. Marcela, Está bien, Doc. los fantasmas, Diego y Marcelo, que no contestan. Última vez, Diego, Marcelo, bueno, ustedes son testigos, por favor, de que no van contestando, ya es la segunda vez. No sé si tomarles en cuenta su asistencia, pero vamos a ver. Continuamos. El artículo 393.11 TER nos habla sobre otros procesos. Cuando en otros procesos sustanciados en sede distinta a la penal, la o el juez constate la existencia de un hecho de violencia contra niños, niños y adolescentes o mujeres, impondrá las medidas de protección que correspondan y el inmediato formulará la correspondiente denuncia al Ministerio Público. En algunas circunstancias, por ejemplo, en asistencia familiar o en divorcio o en guarda, que se pueda observar, ¿no?, que se están cometiendo delitos en flagrancia, dice que puedes remitir antecedentes al Ministerio Público para que se proceda a un proceso penal, ¿no?, de un procedimiento inmediato en flagrancia. Artículo 393 duoter. Participación de la sociedad civil. A la solicitud expresa de la víctima y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en atención y asesoramiento a casos de violencia a niñas, niños y adolescentes o mujeres podrán apersonarse ante la Policía Boliviana, Ministerio Público o la autoridad judicial competente, participando e interviniendo en condiciones de coadyuvantes en los actos procesales, en resguardo de los derechos de la víctima y del cumplimiento de la debida diligencia en los procesos penales por delitos de violencia, pudiendo participar en audiencias, incluso si estas fueran declaradas en reserva, y brindar cualquier tipo de apoyo a las víctimas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Nada? Vamos a hacer un corte, por favor. Estén atentos a las de conexión, ¿ya?